Bueno, había quedado un temita que para que averigüen sobre los impedimentos dirimentes. A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué saben? ¿Qué encontraron? A ver, Lucía. Hola, profe, buenas tardes. Yo leí los artículos que mencionó, el 575 y el 403, y Sí, el 575 hacía referencia sobre la reproducción asistida, que lo que nos especificaba era que si bien eh, la inseminación se podía realizar, eso no generaba obligaciones al que donó el esperma como tutor del niño. Y después del 403 son impedimentos para contraer el matrimonio propiamente dicho, que es el parentesco en línea recta en todos los grados, el parentesco entre hermanos bilaterales o unilaterales, la filiación, la subsistencia de un matrimonio anterior y haber sido condenado como autor, cómplice o investigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. bien. Y tener menos de 18 años para nosotros, pero, sí, bien. A ver, María. Buenas tardes, profesor. Estoy un Buenas poquito tardes. atrasada, así que voy a entrar a la clase dentro de 2 minutos más. No puedo entrar Bueno, ahora. sí. No, no hay problema. Tranquilos, Pero tranquilos. estoy sirviendo el Bueno, almuerzo. Ya ven. a ver, ¿quién más? A ver, Jorge, Robertina, Nora, Faltaba el tema de la salud mental en lo que dijo Lucía. exacto, está bien. Bueno, nosotros ahí vamos a hacer. ¿Quién más? ¿Quién más tiene para decir algo de lo que averiguaron? ¿Nadie Hola, buenas más? tardes. Hola, Recién Nora. entró, profe, no sé de qué estaban Ah, hablando. de lo que iban a averiguar para hoy, que era Ah, sí, de los impedimentos matrimoniales de 403, que eran los sí, impedimentos dirimentes. ¿Sí? El 403 hace una enumeración de los impedimentos matrimoniales en el inciso A, B, C, D, ¿no? Eso hace el código. El código dice, lo que a nosotros nos respecta, que el derecho internacional privado habla de lo que serían, o hay que tener en cuenta lo que son los impedimentos dirimentes. Estos impedimentos que son los que harían a la validez del matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando habla de ello, dice, lo que nos interesa a nosotros en el análisis que se hace es que estos impedimentos matrimoniales son prohibiciones de la ley que afectan a las personas que van a contraer un determinado matrimonio, ¿sí? Ahora, este matrimonio, artículo, está referido fundamentalmente a cuáles son los impedimentos que nosotros podríamos tener a los efectos de la celebración del matrimonio y en cuanto a la validez del matrimonio para ser reconocido en Argentina. La situación entonces es cómo sería cuando yo tengo un matrimonio celebrado en el extranjero para que sea válido al momento de la capacidad que yo tenga como derecho aplicable para las personas que contraen matrimonio. Nosotros habíamos visto que la forma del acto, la existencia, la validez del matrimonio se regían por el derecho del lugar de celebración. Ahora, eso era aunque los contrayentes hayan dejado el domicilio para sujetarse a las normas o a las normas que en él les regían. Ahora, no se va a reconocer ningún matrimonio con los impedimentos del 403, inciso A, B, C, D y E. Esos son
lo que nuestro ordenamiento jurídico en la parte de derecho internacional privado establece. Estos impedimentos, o el artículo, van más allá, porque aparte habla del E, del F, del G, como impedimentos matrimoniales, pero los que están establecidos en el código están determinados solamente hasta esos incisos. Eso tiene una fuente que es el 166 del Código Civil y que van presentando algunas modificaciones a lo que tenía la fuente, principalmente adecuando no solamente la validez, sino la terminología y las críticas que se les realizaba a el texto anterior. Por eso es que se suprime, por ejemplo, el impedimento de la sordomudez, cuando el contrayente afectado no sabía manifestar su voluntad. ¿Por qué? Porque es de forma escrita, ¿no? De forma inequívoca, por escrito o de otra manera, decía el código. En el inciso 9 del artículo 166. Ahora, eso lo sostenía la doctrina porque decía que más que un impedimento era una ausencia del consentimiento. Es decir, la causal era distinta, pero el punto de conexión seguía siendo el mismo. Ahí no había modificaciones para el derecho internacional privado, pero se formula, como se hacen diferentes clasificaciones de los impedimentos. Para algunos eran dirimentes o impedientes, o temporales y perpetuos, o dispensables y no dispensables, en absoluto, relativo. Nuestro código sigue utilizando la terminología de los impedimentos dirimentes. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes de que existe una diferencia entre los impedimentos dirimentes y los impedimentos impedientes? ¿Cuál será la diferencia? ¿Yo lo Oye, puedo leer, profe? a ver si lo tenés ahí, ¿sí? Sí, dice, son impedimentos dirimentes los que invalidan el acto y son causa de nulidad. E impedientes los que no son un obstáculo para que se celebre el matrimonio. Bien, entonces, ¿a qué condición llego yo en el derecho internacional privado? Entonces, si los dirimentes dan lugar a la nulidad, los impedientes son meramente prohibitivos, ¿sí? Conforme a lo que vos dijiste ahora. Entonces, ¿cuál es la conclusión a eso? Vamos, razonemos, porque nos va a servir para el derecho internacional privado. A ver, vamos, no la dejen sola, Norita, ahí. A ver, Robertina. No, no estamos diciendo lo mismo. Una cosa son, o sea, no sé a qué te referís con que estamos diciendo lo mismo, Robertina. Con que son los dos reglados donde no cualquiera se puede casar y hay condiciones que el matrimonio no va a ser válido, que va a ir en contra de la No, ley. no, justamente hay una diferencia y es sustancial. A ver, volvelo a leer, Nora, lo que vos tenés. Sí, dice así, son impedimentos dirimentes los que invalidan el acto y son causa de nulidad. E impedientes los que son un obstáculo para que se celebre el matrimonio. Sí. Después ¿Se entendió continúa, eso? dice, pero que a su vez Dale. celebrado subsiste válido e indisoluble. Claro. Es decir, los impedimentos dirimentes dan lugar a la nulidad. Y los impedientes son actos donde existen ciertas prohibiciones, pero el acto sigue siendo válido. Entonces, la diferencia, sí, te escucho, Robertina. Exacto, son Claro, válidos. son más permisivos de cierta forma. El ejemplo que usted daba recién, una persona que no tiene capacidad para tomar decisiones sería un impedimento dirimiente. En cambio, una persona que no tiene capacidad para manifestar sus decisiones sería el siguiente. Prohibitivo, Prohi- impedimentos, claro. claro. ¿Por qué? Porque por eso se los excluye a esos
a esos, ese obstáculo que se presentaba en el 43, entonces, porque la doctrina sostenía de que más que un impedimento era una ausencia del consentimiento a la sordomudez, entonces se los excluye porque en realidad no es un impedimento dirimente, no me causa la nulidad, pero sí es prohibitivo para ciertas relaciones que yo tenga. Si yo no puedo expresar mi consentimiento, entonces es una prohibición. El matrimonio seguiría válido y tendría que pedir una nulidad, pero para estar en la nulidad tendría que ser un impedimento dirimente, ¿sí? Entonces, los impedimentos dirimentes me causan la nulidad y los impedimentos impedientes son donde existen ciertas prohibiciones, pero el acto que yo celebré es válido, ¿sí? Entonces, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el 2015, el nuevo, la categoría que integraba los integrados llamados impedimentos eugenésicos eran los que establecían la prevención de enfermedades o transmisiones por un periodo de contagio determinado, que no exige la presentación de un certificado prenupcial. Entonces me permite a mí decir que no se mantienen esas prohibiciones y quedaba cuestionada la falta de sustento para casos de ciertas costumbres sociales. Entonces, una cosa son las prohibiciones, como existían antes, yo no me podía casar si tenía determinada enfermedad, o no me podía casar si no tenía determinado grado de capacidad, pero con prohibiciones expresas, a la existencia del matrimonio válido, que seguía siendo válido el matrimonio, pero yo tenía que refrendar esa prohibición. En cambio, si es nulo, ya no la puedo modificar, ¿sí? Es decir, si yo me casé a los 16 años y me tenía que haber casado a los 18, el matrimonio seguía siendo válido. Lo que pasa es que tenía que tener la autorización de los padres del que tenía 16 años para poder casarse, pero no me caí en la nulidad, sino en la prohibición, ¿sí? Bien, eso es lo que se desprende del análisis que se puede hacer de ese artículo, ¿sí? Sí, María. Te escucho. O levantaste la mano y quedó ahí. Ah, está bien, ustedes que la pueden ver. Sí. A ver, Lucía. Inés, tenés el micrófono apagado. Profe, yo tengo dudas en cuanto al 403. El inciso es Dirimentes. No sé, ¿estoy habilitada para hablar? Sí, habla, después la vemos a Lucía a ver qué dice. Sí, yo todo el tiempo estaba escuchando, pero bueno, no podía estar con la... No, está bien. Quería decir que con los impidientes y los dirimentes tenía duda justamente, digo, es como, mi duda era como así, a lo criollo. Entonces, ¿para qué le impiden si en realidad no anula? Bueno, ahora Claro. que escuchar lo que usted menciona, en ese caso, por ejemplo, se casaron cuando era menor, no firmaron los padres y no se le anula el matrimonio, ¿qué hace? ¿Se ratifica? ¿Qué acto jurídico hay que Claro, hacer? si ante la situación surge que hay una prohibición de contraer matrimonio, el matrimonio, si los padres verifican y sustituyen esa falta, esa prohibición dando el consentimiento, el matrimonio sigue válido. Si no lo hacen, entonces se puede pedir la nulidad del matrimonio. Claro, ¿Sí? claro, pero no por un impedimento dirimente, sino por el incumplimiento de la prohibición, porque yo incumplí con la prohibición. Está bien, pero ahí a mí se me mezcla con lo siguiente. Todo esto es en relación a que todo tiene que ser en el momento, o sea, se casaron cuando tenía 16 años, pasaron 10 años y ahí por algún acto jurídico le surge, pero este no es válido porque usted tenía 16 cuando se casó. No, ahí no, porque yo he convalidado la mayoría de edad estando casado.
Ah, entonces Entonces, vale el casamiento que tuvo a los claro, 6 años. claro, claro, me convalida el hecho, porque yo en esos 10 años, si pasa esa cantidad de tiempo, esos 10 años y no se presentó ninguna nulidad, primero tengo la prescripción, ¿sí? Y Sí, sí, segundo, tengo la posibilidad, si yo ya tengo familia, tengo hijos, tengo hasta nietos, no me van a declarar la nulidad del matrimonio. vivido, el proyecto en común, etcétera. Claro, claro. Ah, Entonces, por eso es que la prohibición de los impidientes no me anula el matrimonio. No me anula el matrimonio. Sí me lo anula si caigo en alguno de los dirimentes. Entonces, que no es lo mismo pedir la nulidad del matrimonio por otra causal. no importa el tiempo que haya pasado. O sea, dentro de 5, Claro. 3 o 10 o 15 años descubren, pero esta mujer es la que fue cómplice de que mató al marido para casarse con este otro, ahí sí se No, puede no, anular, eso, claro, porque es dirimente. no Una importa cosa los son años los que haya pasado. claro, ahí tenemos nosotros los impedimentos dirimentes, que esos son causas de nulidad. Esa es una causal de nulidad. Es decir, si yo voy y respecto de los dirimentes del 403, yo digo que el parentesco en línea recta o en todos los grados, o cualquiera sea el origen del vínculo, o el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera sea el origen del vínculo, o la afinidad en línea recta en todos los grados, o el matrimonio anterior mientras subsista, entonces, o el haber sido condenado como autor, cómplice e instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, sí. Pero sin embargo, para el derecho internacional privado, ser menor de 18 años o la falta permanente o transitoria de salud mental no forman parte para que yo pida la nulidad del acto de la celebración del matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí hace la capacidad de la persona, y a lo mejor yo contraje matrimonio a los 16 años en un lugar donde era permitido contraer matrimonio a los 16 años. Entonces, acuérdense que como nosotros vimos al principio, nosotros decíamos que el cambio de domicilio o de la capacidad de la persona adquirida no me modifica el orden, pero sí en estos casos que el mismo código me determina a mí, que me dice del 403 los incisos A, B, C, D y E. Entonces, ahí sí no se va a reconocer ningún matrimonio celebrado en el extranjero si media algunos de estos impedimentos, que son los dirimentes. ¿Sí? Por eso dice que el derecho del lugar de celebración rige la prueba de la existencia del matrimonio. Entonces, pero los del 403 de la A a la E no son reconocidos en el país porque son causal de nulidad de la celebración del matrimonio. ¿Sí? Bueno, Lucía, no sé qué me ibas a decir. No, entiendo perfectamente y al tiempo, ¿vio? Yo decía, se casaron hace 5 Claro, años, 8 años, ¿vio? Lo mismo que el tema de la afinidad, yo decía, pero si tengo enumerados todos los de parentesco, claro, pero la claro, afinidad es tener parentela con algún grado del otro cónyuge. claro, del otro cónyuge, en la afinidad. Suegro, suegra, hermano de la, del otro cónyuge o hermana del otro cónyuge, etc. ¿Sí? Bien, ¿qué me decías, Lucía? Profe, con respecto al 403, yo no entendí el E. O sea, ¿cómo podés ser condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio de un cónyuge si te vas a casar con ese cónyuge? O sea, en mi mente funciona, maté a la persona con la que me voy a casar o me casé, No, la maté y me quiero casar de nuevo. Porque según yo eso sí claro, pasa. Tu amante claro, mató porque a tu esposo. dice haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Entonces, esa nueva redacción del impedimento por crimen, que contiene originalmente, que estaba en el 166 original, del inciso séptimo, octavo,
lo que hace es resolver esa discusión sobre la exigencia o no de la condena penal, que va recogiendo la opción mayoritaria en consecuencia de que el impedimento estaría sujeto a la resolución de una cuestión prejudicial. Entonces, pero el problema que voy a decir es cómo es el autor o cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. Es decir, si, para que te quede claro, si la mujer era instigadora del homicidio de su marido para casarse con otro, entonces ahí está el impedimento. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe, gracias. Claro. Ahora, aunque lo que no se exige es que el homicidio tenga como móvil la celebración de las nupcias. Debe ser cometido con el dolo y quedan excluidos todos los presupuestos de homicidio culposo o preterintencional, que son los casos de inimputabilidad. Ustedes no tienen derecho penal, ¿no? Claro. No, Entonces se hace un poquito más difícil entre la diferencia del homicidio doloso al culposo. Generalmente, y esto se tendría que modificar en ciertos casos, a mi criterio, los homicidios por accidente de tránsito. Los homicidios por accidente de tránsito nunca es doloso, es siempre culposo, ¿sí? O preterintencional. Yo, si tomé o consumí estupefaciente, no debería andar en la ruta, en el auto, a 200 kilómetros por hora, porque es previsible que se me pueda cruzar a alguien y pueda cometer un homicidio, ¿sí? Porque atropello a alguien. Eso, pero sigue siendo culposo. Por lo tanto, la graduación de la pena es ínfima. En cambio, cuando yo mato a alguien y lo hago con todo el dolo, es decir, tengo la intención de hacerlo, entonces por eso las penas son de 8 a 25 años en el caso del homicidio simple. Después veremos los agravantes y los atenuantes que podrían surgir. Pero a lo que hace referencia, cuando dice haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges, esta redacción que es por crimen, lo que hace es terminar con la discusión que había respecto de la existencia o no de una condena penal. ¿Existe o no? Está el impedimento. Ahora, si bien yo no exijo que ese homicidio tenga el móvil era la celebración de las nupcias, sí debe ser cometido con la intención dolosa, donde quedan excluidos el homicidio preterintencional, como decíamos nosotros, o el culposo, o también los casos de inimputabilidad. Entonces, en ese caso, yo tengo que tener en cuenta que es un impedimento dirimente, nada más. Sí. Profesor, Sí, María. Profesor, entonces, por ejemplo, qué sé yo, un acreedor va a matar al cónyuge. Claro. Y la esposa le ayuda, la esposa del fallecido. Claro. Muy bien, ahí no querían casarse, pero dentro de un tiempo deciden casarse, el asesino, sí, la esposa. No pueden porque ella fue instigadora, también fue cómplice. Porque fue instigadora o cómplice. En el momento en que lo mataron no era que se querían casar, sino que era otro motivo. Pero luego tampoco pueden casarse porque fueron, no importa el tiempo, digamos. Claro. Acá no la pregunta. Ahí no, claro, ahí ya no importa el tiempo. ¿Por qué? Porque me va a caer como un impedimento dirimente. Usted se puso de acuerdo con fulano de tal para el homicidio doloso de su marido. ¿Sí? Bien. Bueno, eso era lo que nosotros habíamos visto como análisis de los impedimentos dirimentes. Entonces, lo que nos queda claro es que el derecho aplicable es la capacidad de las personas para contraer matrimonio,
para la existencia del matrimonio, para la validez del matrimonio, para la forma del acto de la celebración del matrimonio, se rige por el lugar de la celebración. Y ahí hay una excepción que dice, aunque los contrayentes hayan dejado su domicilio para no ajustarse al ordenamiento jurídico que les regía. Es decir, ¿por qué? Siempre y cuando no exista la posibilidad de fraude a la ley. Acuérdense que el fraude a la ley era la modificación del punto de conexión, en este caso domicilio, para acogerme un ordenamiento jurídico que me era más beneficioso, pero con la intención maliciosa de acogerme a ese ordenamiento y no al otro. Es decir, exigía un punto de conexión simple y único. En la mayoría de los casos, en la forma de la celebración del matrimonio no existe un único punto de conexión, porque yo puedo modificar el punto de conexión y casarme en otro lugar, que a lo mejor la mayoría es para celebrar el matrimonio a los 18, pero yo adquirí la capacidad a los 16. Por lo tanto, me puedo casar, porque la modificación del punto de conexión, domicilio, no me modifica a mí la capacidad adquirida en el lugar donde yo la adquirí. ¿Está claro eso, no? Bien, supongo que bien. Bien. Bueno, ¿qué será esto del matrimonio a distancia? ¿Qué opinamos nosotros sobre el matrimonio a distancia? A ver, Lucía. Profe, eso está, según lo que yo leí, en el 26-23, en donde uno de los contrayentes está ausente, entonces presta su consentimiento para casarse. Sí. Y ante las autoridades competentes. Ante la autoridad competente. ¿Y qué más dice ese artículo? Porque lo más importante es lo que dice después. Los plazos. ¿Ah? Que se debe presentar la documentación que acredite para acreditar y debe ser durante los 90 días del otorgamiento que se da. Ajá. ¿Y qué más? Y que se considera el lugar donde se presentó su consentimiento, la autoridad competente debe verificar que los cónyuges no estén afectados por impedimentos legales ni por otras causas que deben justificar el porqué de su ausencia. Eso también es muy importante. Claro, es decir, en definitiva, ¿qué me está diciendo? Que el matrimonio a distancia, el consentimiento en el matrimonio a distancia, es un requisito intrínseco, es un requisito esencial para la existencia del matrimonio, que se basa primero en la expresión que sea libre y voluntaria de cada una de las partes, es decir, de los que van a contraer matrimonio, para iniciar una vida común conforme el ordenamiento jurídico y la validez del ordenamiento jurídico, es decir, que estén sujetos a las normas jurídicas. Nosotros sabemos que nuestro matrimonio, para nosotros, es válido el matrimonio civil, no el matrimonio religioso. Entonces yo tengo que acogerme a las normas del ordenamiento jurídico para que ese matrimonio sea válido. ¿Sí? ¿Cuántos son casados acá de los presentes? A ver. Lucía parece que no. ¿Casado o cansado? No, eso puede ser el que ya está hace varios años. No, igual no. Jorge, ¿todavía soltero? Todavía Robertina. soltero, sí. Y sin compromiso, dice Rosario. María es casada. María sí es casada. ¿Es la única, Nora? ¿Vos no? No. Robertina dice soltera, sin hijos, sin... Oh, por Dios. A ver. O sea que la única que puede darnos experiencia aquí es María, ¿no? Bueno. ¿Y usted? María nos va a dar. Ya que todos preguntan, pregunten. Ya que todos preguntan, no, yo no creo en el matrimonio, porque soy abogado. Entonces,
creo más en el divorcio que en el Tiene miedo matrimonio. que saquen plata. No, me distraje, así que me perdí. ¿Qué era porque escuché decir, María es la única casada, entonces vine, pero ¿qué era lo que... No, nosotros decíamos que el matrimonio a distancia, lo estaba explicando recién Lucía, era que se consideraba el matrimonio a distancia donde los contrayentes estaban ausentes, pero expresaban su consentimiento de forma personal ante, en nuestro caso, el director del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que es la autoridad competente para contraer matrimonio en el lugar donde se encuentra el ausente. Pero la documentación que me acredite el consentimiento del ausente, no del presente, tiene que estar ofrecida dentro de los 90 días a la fecha de su otorgamiento. Y que el matrimonio a distancia se considera recién celebrado en el lugar donde se perfecciona el acto. Entonces la autoridad competente para celebrar el matrimonio, ¿qué tiene que verificar? En primer lugar, que no existan los impedimentos dirimentes. ¿Por qué? Porque si no el matrimonio sería nulo. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro código? Que el consentimiento es un requisito intrínseco que es esencial para la existencia del matrimonio y se basa en la expresión que tiene que ser libre y voluntaria, por supuesto, de las partes del contrayente. Por eso, nosotros decimos que los que se casaron se tienen que haber casado de forma libre y voluntaria. Es lo que en derecho civil ustedes deben haber visto, o elementos del derecho, como el discernimiento, la intención y la libertad. Es decir, ¿por qué? Porque es un contrato el matrimonio. Entonces, yo tenía el discernimiento para saber lo que estaba haciendo, la intención de hacerla y la libertad de hacerlo. Para los que se éramos casan. menores no emancipados cuando nos casamos. ¿Cómo? Nosotros éramos menores no emancipados cuando nos casamos. Y perfecto. Con el consentimiento de nuestros padres. Entonces tuvieron que ir y bueno, y tuvimos en aquellos años, ¿no? Hace, ¿cuánto? Sí. 44 años, tuvimos que tener el consentimiento de los padres, porque no teníamos 21 años cumplidos. Así que bueno, 2 días de fiesta, porque antes era un día de la fiesta del civil, claro. Pero bueno, todo eso. Perfecto. Bueno, ¿ves? Tu caso es un caso especial. ¿Por qué? Porque ahí ya se pedía el consentimiento. Hoy, a los 18 años, y sigue la autorización para contraer matrimonio si tengo menos de 18. Exactamente lo mismo. Ahora, lo que nosotros tenemos que señalar es que en la República, en nuestra República Argentina, no acepta el matrimonio por poder. ¿A partir de qué? De que se hizo la adhesión a la Convención de Naciones Unidas sobre el consentimiento para el matrimonio. Entonces, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro establecido en la Convención de Nueva York del 62 sí no permite el matrimonio por poder, pero sí permite el matrimonio, y es válido el matrimonio a distancia, siempre que existan, por supuesto, las causas que justifiquen que se pueda celebrar el matrimonio. Entonces, esta convención exige el libre consentimiento de los contrayentes que esté expresado por esas personas que van a celebrar el matrimonio, y hay un procedimiento ahí a seguir. Es decir, está muy claro en el código. Después de la publicidad ante la autoridad competente para formalizar el matrimonio y de los testigos normales, como siempre, que sean de acuerdo con la ley, acepta que una de las partes no esté presente, siempre que la autoridad competente esté convencida de que las circunstancias a las cuales hace la ausencia sean excepcionales y que dicha parte, ¿no?, esté ante la autoridad competente de modo prescripto por la ley, expresando su consentimiento ante otra autoridad competente.
Entonces, el matrimonio a distancia va a ser concedido en el lugar donde se presta el consentimiento que perfeccione el acto. Y esa documentación que me acredita el consentimiento del ausente tiene 90 días para llegar ante la autoridad competente de quien se presentó en primer lugar con el ausente, digamos, y en virtud del cual se manifiesta el matrimonio a distancia. Entonces, el matrimonio a distancia es aquel en donde el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente en el lugar en que se encuentra y ante la autoridad para celebrar matrimonios. En nuestro caso, en el derecho nuestro, es el director del registro de Estado Civil y Capacidad de las personas, o el que esté autorizado, que es el que prevé en las normas del derecho internacional privado. Entonces, yo puedo manifestar con ciertas características y circunstancias avaladas que sean reales, que yo me quiero casar o tengo fecha de casamiento o no lo puedo postergar, pero no me encuentro presente. Y entonces puede ser por distintas razones. Cualquier razón, pero que sea válida. Generalmente se utiliza porque no se encuentra en el mismo país, se encuentra en el extranjero, se encuentran en alguna misión especial, en el caso de ser militares, o en el caso de estar haciendo una maestría o un doctorado en el extranjero. Entonces, no puedo venir a casarme, pero lo acredito, se lo autoriza el juez y se presenta. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que no es que no se presenta nunca la otra parte que está ausente, sino que se presenta ante la autoridad competente de allí, se establece la relación y con la documentación que le entregan, esa documentación tiene que estar en los 90 días en Argentina, por ejemplo, ¿para qué? Para que se valide el matrimonio y queda configurado donde se perfeccionó el acto. ¿Y dónde se perfecciona el acto? Si yo lo solicité en Argentina y se lo presentó con posterioridad en Italia y viene la documentación dentro de los 90 días a Argentina, se perfecciona el acto en Argentina. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, María. Sí, y si está enfermo, si está en un hospital, si está internado y no puede salir, ahí también se considera como que está ausente. También. Sí, eso siempre queda. El código es muy específico porque generalmente dice que se considera severa la documentación que acredite, todo eso, pero las circunstancias son excepcionales y generalmente queda siempre a criterio de la autoridad competente. Cuando son medios, bueno, decir, bueno, ¿sabes qué? Cuando se recupere de la enfermedad, cásese. No, pero lo que pasa es que no sé pero si... ya alquilé el salón y yo voy a bailar igual, una cosa. Claro, es un lamento. No, lo que pasa es que antes era más previsible ese tema, y está bien que vos lo traigas a colación, María, porque si la celebración del matrimonio en lecho de muerte no era válida, con la nueva redacción de la validez del matrimonio, yo me puedo casar en lo que sería lo que se denominaba lecho de muerte y es válido el matrimonio. Es decir, me caso antes de que fallezca. ¿Sí? Ahora, el problema es si está en el extranjero. Ahora, veamos cómo funcionaría en el ordenamiento jurídico del país donde se encuentra. ¿Por qué? Porque tendría que ir la autoridad competente al hospital o a la clínica donde se encuentra, tomarle todos los datos, hacer el acto como si estuviera presente, enviar esa documentación. Entonces, a veces es medio complicado el hecho de que por esa causal, pero es válida, esa causal sería válida ante un juez, ese tipo de causal.
o situación que se presente donde yo pueda acreditar de que no estoy presente y no puedo estar presente el día de la fecha. Por lo tanto, el vals lo tendrá que bailar el cuñado, el primo, el tío o alguien. ¿Sí? Ese es el matrimonio, pero no está permitido el matrimonio por poder. Eso no está autorizado. Entonces, para que eso quede claro. Ahora, los efectos del matrimonio. Sea Profe, como sea que disculpe, yo... Sí. ¿qué es el matrimonio por poder? El matrimonio por poder es cuando yo me presento ante el director del registro de Estado Civil o cualquier autoridad competente y digo, me voy a casar con Lucía y traigo un poder de Lucía que dice que se quiere casar conmigo. ¿Sí? Eso no está permitido. Cualquiera sea el tipo de celebración del matrimonio, los efectos del matrimonio, los efectos personales del matrimonio, los efectos del matrimonio que los dividimos en efectos personales y efectos patrimoniales. O sea, los efectos personales son las relaciones personales entre cónyuges, que se van a regir por el derecho del domicilio conyugal efectivo. Es decir, ese es el punto de conexión cuando yo hablo de los efectos personales del matrimonio. Las relaciones personales entre cónyuges se rigen por el derecho del domicilio conyugal efectivo. Entonces, el domicilio conyugal efectivo es el centro de vida para la designación del derecho aplicable. Es decir, en el 26-21, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos y hablábamos del domicilio conyugal efectivo? Era el lugar de efectiva e indiscutible convivencia de los cónyuges. ¿Se acuerdan de eso? Digan que sí, así. Sí, Bien. sí, nos acordamos, Entonces, además, me parece, no me acuerdo si en la clase o después lo charlamos con alguna de las chicas, que tiene la importancia de que si va a haber disolución, el que se queda tiene que, lo antes posible, declarar que el otro se fue. Y no sé si en la claro, el registro está civil. bien. No me acuerdo. Está bien. Sí, está bien. Es decir, decir, cucharita de té. ¿cómo? Porque después empieza la repartija y no quiere dejar ni las cucharitas de té. Claro, lo que pasa es que ahí entran a jugar los efectos patrimoniales del matrimonio. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos la posibilidad de tener ahora las convenciones matrimoniales, ¿no? Entonces entran a jugar también las convenciones matrimoniales dentro de los efectos patrimoniales del matrimonio. Entonces, las convenciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto de los bienes en forma exclusiva. Es decir, si yo he celebrado una convención con anterioridad al matrimonio, se rigen por el derecho, y aquí tenemos que tener en cuenta los distintos puntos de conexión. Entonces, el código me dice que si yo celebro una convención con anterioridad al matrimonio, se rigen por el derecho del primer domicilio conyugal. Y las posteriores se rigen por el derecho del domicilio conyugal al momento de la celebración de la convención matrimonial. Ahora, si no hay convención matrimonial, el régimen de los bienes se rige por el derecho del primer domicilio conyugal, salvo que, siendo exclusivamente de carácter real, esté prohibido por la ley del lugar de la situación donde se encuentran situados los bienes. En ese caso, el punto de conexión va a ser el lugar de situación de los bienes. Y en el supuesto de que haya existido un cambio de domicilio, el cónyuge o los cónyuges en este caso, lo pueden hacer contar en un instrumento público, que sería una escritura, por ejemplo, la opción de aplicar el derecho argentino en caso de disolución del matrimonio. Entonces se complica un poquito, pero lo vamos a ir desarmando por punto. Entonces, en el derecho internacional comparado, existen dos criterios que hacen
a la materia de el matrimonio en cuanto a los efectos patrimoniales. Son criterios que están opuestos, ¿sí? Uno me da la posibilidad que los cónyuges elijan el régimen patrimonial matrimonial que consideren más conveniente a sus intereses. Yo tengo mucho dinero, vos tenés mucho dinero, ya teníamos bienes, yo tengo poco pero te quiero favorecer, yo no tengo nada y no quiero perjudicarte, depende. Entonces yo tengo la posibilidad con el régimen patrimonial matrimonial de ver lo que es más conveniente para los intereses de las partes. La legislación entonces, ¿qué hace? Me habilita que los contrayentes a hacer y no hacer, sino a manifestar la autonomía de la voluntad. Nosotros decíamos, ¿se acuerdan cuál era el límite de la autonomía de la voluntad? El orden público. Sí, ¿qué orden público? Completemos, Nora, ahí. ¿Qué orden público? El orden público interno. Claro, el orden público interno. Entonces, el régimen patrimonial en este caso me permite la autonomía de la voluntad. Ahora, la otra postura tiene un criterio que es mucho más restrictivo y que no me da la posibilidad esa. Entonces, ahí que hace el legislador es lo que estima lo que es más conveniente según su entender. Entonces, se presentan dos variantes. O someto las relaciones patrimoniales del matrimonio a la ley personal, que podría ser los puntos de conexión. ¿Cuáles serían en la ley personal? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos? Y aquí por eso yo les decía, tenemos que tener en claro las 6 primeras unidades. ¿Cuáles eran los elementos de la relación ius privatista internacional personales? El domicilio, Sí, el nombre, sí, el estado. no, ¿No? ¿El estado civil no? no, no. Los elementos de la relación ius privatista internacional. Ah, ¿no? el domicilio, el nombre. No, el nombre no, tampoco. Para que exista una relación ius privatista internacional, yo puedo tener cualquier nombre. El nombre es un atributo de mi personalidad. ¿Sí? La Lo que yo puedo capacidad, tener es, no, tampoco, es la nacionalidad, el domicilio, la residencia, la simple residencia. ¿Sí? Esos son la ley personal a lo que me va a someter estas variantes. Una, a las relaciones, por eso es relación ius privatista, a las relaciones patrimoniales del matrimonio me lo somete a la ley personal. Y aquí puede valer el domicilio, pero también la nacionalidad. Ustedes se acuerdan que nosotros decíamos que para el ordenamiento jurídico argentino, nosotros teníamos como punto de conexión el domicilio o la residencia habitual, que era lo que nosotros nos manejábamos, no con el sistema de la nacionalidad. Pero puede ser que cuando yo tenga que ir al ordenamiento jurídico extranjero en virtud de un reenvío, por ejemplo, el punto de conexión nacionalidad sea el válido para ellos. Y ahí, como yo estoy dentro de la autonomía de la voluntad y estoy estableciendo como la ley personal, tengo que tener en cuenta la nacionalidad. O también la ley del lugar de situación de los bienes que integran la sociedad conyugal. Ahora, dado de la otra forma, el legislador puede elegir un punto de conexión que sea mutable. Es decir, ¿cuál era
los puntos de conexión mutables. Estamos haciendo el repaso de la primera parte. Habían puntos de conexión en los... Sí, dale. Sí, ¿y qué más? Porque es mutable. ¿Qué puedo mutar yo? Yo puedo mutar la nacionalidad. Salvo que obtenga la doble nacionalidad. ¿El Estado? No, porque no es un elemento de la relación ius privatista internacional. Los elementos son o personales o reales o voluntarios y conductistas. El elemento personal era la nacionalidad, domicilio, residencia, simple residencia. Los reales eran los bienes. Por eso, a mí me permitía aquí, cuando ya intervienen los bienes, el punto de conexión es lugar de situación de los bienes. Ahora, ¿de qué bienes? De los que integran la sociedad conyugal. Pero también el legislador podría elegir como punto de conexión mutable el domicilio o la residencia habitual o la nacionalidad efectiva o los bienes. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite a mí? Que lo que yo voy a hacer es, o que va a permitir el legislador, optar por la ley del lugar del primer domicilio o de la primera residencia habitual conyugal o de la nacionalidad, si es que los contrayentes así lo determinaron al momento de la celebración del matrimonio. Entonces, de esta forma se imposibilita el cambio del régimen legal. ¿Por qué? Porque yo ya lo elegí, yo ya lo determiné. Y si no lo determinó, me lo determinó el legislador. ¿Sí? Lo que me permite es que yo vaya a cometer un fraude a la ley a los efectos de no acogerme al ordenamiento jurídico que me impusieron o que yo elegí para evadir el ordenamiento jurídico que me era competente. ¿Sí? Entonces aquí no cabe la posibilidad del fraude, o cabe la posibilidad, pero seguramente es mucho más detectable sin que yo tenga que ir a la intención maliciosa. Porque acuérdense ustedes cuáles eran los requisitos para yo descubrir la intención maliciosa. ¡Ay! Vamos a tener que hacer un repaso de... ¿La calidad y la cantidad? No, era parecido. Vamos a tener que hacer un repasito de las 6 primeras unidades. Hablando de eso, de las unidades que estamos viendo, nos queda una sola clase, ¿no? Que va a ser el día 20, creo, no me acuerdo, por ahí, jueves. Yo la doy lo mismo, no hace falta de que estén, ¿no? Ustedes. Nos queda el 20, nos queda el 27. No, porque ya empiezan, ya termina el cursado termina este viernes. ¿Sí? Este viernes termina la cursada. Yo voy a dar el día 20, que es feriado, voy a dar el día 20 para completar algunos temas o que nos saquemos algunas dudas, porque después vienen los exámenes. Ya tenemos fechas de examen. De internacional privado tengo el día 28 del 6 y 26 del 7. Así que ustedes van a poder, el que quiera asistir y ver, si es que hay algún valiente que se presenta, porque a veces no se presenta en estos turnos ordinarios, van a poder verlos ustedes al examen si quieren. O sea, yo desde ya les digo que pueden, por mí pueden estar habilitados para ver los exámenes. Entonces, si les interesa, el 28 del 6 a las 14 horas y el 26 del 7 a las 14 horas. Bueno, lo voy a tener en cuenta. En el anterior quise entrar y no pude, después miré grabados igual. Ah, bien. Pero ahora que están cursando no van a tener inconveniente porque están en el mismo Collaborate. Ustedes van a ver cuando ingresen al Collaborate que yo ya puse la fecha. Sí, estaba habilitado. Bien, perdón. Bien, había entendido mal. Bueno, entonces, estábamos hablando entonces de
los efectos patrimoniales del matrimonio. Ahora, los derechos sustanciales a los que las normas nos van derivando, que son las normas de conflicto, que es la norma indirecta de conflicto, también son variables, porque tienen un régimen de unidad de bienes o de comunidad de bienes, o universal o restringido, o de administración marital, o separada, o conjunto, o indistinta, o de participación, régimen de separación de bienes. Entonces, que esos son los más conocidos y que van variando según los ordenamientos jurídicos a los que se deba consultar. Por lo tanto, en lo que hace al punto de conexión para los bienes, en lo que hace a la celebración del matrimonio, son los del primer domicilio conyugal. ¿Sí? Entonces, y en defecto de que existan convenciones matrimoniales, que son las que están admitidas expresamente, para regular el régimen de bienes del matrimonio, entonces se admite la facultad de que los dos esposos puedan optar por el derecho argentino por el supuesto de cambio de domicilio a la república, etcétera, etcétera, en donde la voluntad se exprese en un instrumento público y no afecte los derechos de terceros. Entonces, de esa manera, el régimen patrimonial del matrimonio queda resguardado. ¿Sí? Está fácil esto, ¿no? Esto viene más fácil que las otras, y se nos complican un poquito cuando tenemos que empezar a recordar las primeras unidades, porque son las que nos van a permitir la articulación a que se resuelvan los casos. La calificación, la cuestión previa, la cuestión principal, si hay fraude a la ley o no hay, el orden público, el punto de conexión, lo conectado. Entonces, me va generando una serie de situaciones que están en conflicto y que las voy desentrañando a los efectos de llegar a la mejor solución posible. Terminamos con matrimonio. Si queda alguna cosita, sí, te escucho. No, por favor, todavía no termine. Tengo unas dudas, porque estuve preparando el matrimonio, me estuve centrando en él. No encuentro... ¿Querés casar? No, justamente no, pero quiero saber si me caso dónde me meto. Está bien. No encuentro matrimonio consular, atenuación, separación de hecho judicial, fallecimiento por disolución por fallecimiento, ausencia por presunción de fallecimiento. No sé de dónde sacarlo. En el código. ¿Me pueden enviar? ¿Pero de qué parte del código? ¿De la parte de nosotros, Argentina? Claro, porque después lo que sí yo quiero ver en la próxima clase es unión convivencial. ¿Por qué? Porque son las modificaciones que se hicieron. ¿Sí? Lo otro lo ves en cualquier libro y lo podemos discutir, por supuesto, si no lo tienen, o si no lo encuentran, como en el caso que vos dices. ¿Sí? Entonces, eso está en cualquier libro, no hay ningún problema. Pero lo que sí me interesa es que veamos la unión convivencial. Ahora, todo eso que vos nombraste está en cualquier libro, es fácil de leerlo, no hay inconveniente alguno. Generalmente están en convenciones o están en... Por eso yo no hago mucho hincapié en eso, porque en realidad lo que generalmente pasa es lo que nosotros vemos, lo que yo doy, es lo que generalmente se puede dar. Lo otro son situaciones que por ahí si yo la pregunto para poner un 10 o para poner un 9, o sea, a ver qué dedicación le dieron al estudio. Sí. Tengo otra pregunta que me causa mucho conflicto. El Tratado sobre Derecho Civil Internacional de 1894. ¿De quién? Léelo completo al título. Ay, no lo tengo completo, lo tengo así. Después está la modificación sobre matrimonio, capitulaciones matrimoniales, jurisdicción. ¿Qué dice el título? Yo lo tengo como Tratado Civil de Derecho Tratado sobre Derecho Civil Internacional. ¿Pero de qué? ¿De dónde es?
de Montevideo, ¿puede ser? Montevideo del 89 y Montevideo del 40. Del 80, del 40. Del 40. Porque está el primero y después está la modificación. Porque me volví mona con eso. Por eso te preguntaba, viste que está el título. El título Sí, dice sí, 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 sí. Tratado de Montevideo del 89, Tratado de Montevideo del 40, el civil, comercial. Sí, dale, te escucho. Eso, ¿lo estudiamos junto con matrimonio? Sí, porque ahí habla del matrimonio igual que la CIDIP, Sí, igual que las convenciones interamericanas de derecho internacional privado. Es decir, sí, son complementos que se hace que generalmente, al tener nosotros el código, el juez argentino se basa en el código nuestro. Si existe alguna discrepancia o no dice nada del código, yo me voy al tratado, pero tengo que ir al bien, tratado si las partes intervienen, es decir, Uruguay, Paraguay, Brasil, ¿no? Que no son los del bien, bien, Mercosur. bien. Porque a veces No, yo no, 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 pregunto no. quiénes son las partes del Tratado de Montevideo del 89 o del 40 y me dicen Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Y todos los otros no. Entonces hay que, hay que verlo a eso. Eso nosotros vamos a ver. No tanto matrimonio, pero sí me interesa, por ejemplo, Montevideo del 89, Montevideo del 40, La Haya y la Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado cuando hablemos restitución de menores. ¿Sí? Ya, Me va a interesar sí, mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jueces utilizan la Convención de La Haya o utilizan el CIDIP. Pero eso lo tienen en el módulo, ¿no? Eso yo se lo sí, bajé por del eso módulo. justamente estoy estudiando con el código, con bibliografía y con el módulo, y me senté a leer matrimonio para la clase, y vi esto, y hay cosas que en la actualidad en la que yo vivo me hacen mucho ruido del tratado, Claro, entonces dije, ay, no puede ser, pero, y quería saber si se seguía aplicando o cómo claro, lo aplicaba el otro. pero tengan en cuenta que el Tratado de Montevideo, por ejemplo, es del 40 y es del 89, y nosotros tenemos modificaciones en el Código Civil en el 2015, ¿no? Sí, justamente Entonces, eso estuve hablando. por ejemplo, Montevideo del 89 y Montevideo del 40 no habla, por ejemplo, de matrimonios mismo sexo, porque No, ni se pensaba en esa época del matrimonio del mismo sexo, o tampoco se pensaba, por ejemplo, de las uniones convivenciales, ¿sí? no, incluso en el domicilio ya cambia un montón, que es una cosa muy Claro, básica que nosotros vemos. claro, No, incluso eso quería saber. en esa época el Código Penal nuestro penaba al que tenía manceba, decía. Es decir, no podía tener ni novia afuera de la relación matrimonial. Así que miren, algunos quieren volver a eso porque cuando el Código Penal lo declaraba delito, el derecho civil le permitía que quien había sido el cónyuge de buena fe le pida alimentos de por vida al cónyuge de mala fe. Miren si en esa época lo siguen pidiendo. Y existen casos de eso. Así que bueno, vamos a ver entonces en la próxima, por si quieren ir leyendo, lo que me interesaba que vean, que eran este tipo de uniones convivenciales. ¿Por qué? Porque es novedoso en el código. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ¿Ninguna? gracias. Bueno, entonces la próxima clase la vamos a tener el 20, que es feriado. Si ustedes prefieren, no las damos a esa clase. Es como ustedes quieran, porque a lo mejor no sé si se van de vacaciones y en vez de hacerla, hacer una clase este, eh, sincrónica, la hacemos asincrónica.
Es decir, esa la grabamos después y ustedes la ven. Pero como ustedes prefieran. ¿Qué nos dicen? No sé qué me Yo dicen. personalmente prefiero tenerla. Ajá, bien. Bueno, entonces ya con que uno quiera, la damos. No hace falta de que estén. Los demás Una queda grabado. bárbaro. ¿Ah? Está ¿No? perfecta la democracia, así que me encanta. Bueno. Lo que pasa es que hay situaciones en las que tiene que funcionar el verticalismo. Se da o no se da. Yo estoy de acuerdo con que se dé. Bueno, perfecto. La damos entonces y la discutimos. Lo que quería decir que las convenciones matrimoniales empiezan en el artículo 446. Sí. A partir de ahí leemos, porque lo que usted nos dijo era, nosotros tenemos que ver el régimen de comunidad. No, me perdí. Lo que quiero preguntar es lo siguiente. ¿Teníamos que ver la parte de patrimonio o simplemente las uniones convivenciales? No. Veamos uniones convivenciales, todo lo que ustedes quieran ver. No hay problema. Nosotros cuando veamos uniones convivenciales vamos a ver lo que dice el código. ¿Sí? Bueno. O sea, nos vamos en base a lo que sabemos de matrimonio, en base a lo que sabemos de la validez del matrimonio, en base a lo que sabemos de la nulidad, cuando se pueden presentar las nulidades, vamos a ver lo que es la unión convivencial. ¿Qué nos interesa? La jurisdicción, es decir, cuál es el derecho aplicable para ello. Entonces, porque después ya viene alimentos, y alimentos nosotros lo vamos a dejar para después del receso. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa de uniones convivenciales es específicamente juez competente y ley aplicable. Bueno. ¿Sí? Bueno, entonces no es mucho. Las uniones convivenciales empiezan en el artículo 509. Perfecto. Ahora, yo voy a dar un poco más de lo que es la unión convivencial, ¿no? Por supuesto, porque vamos a ver la unión convivencial en el derecho privado argentino. Acuérdense que no todos tienen unión convivencial, no todos los estados tienen unión convivencial. Entonces, nosotros lo que vamos a desentrañar es la unión convivencial en el derecho argentino. Entonces vamos a ver un poquito de los antecedentes, vamos a ver el código primero, después un poquito de los antecedentes que nosotros tenemos sobre eso, vamos a ver el concepto de unión convivencial. Acuérdense que cuando el juez califica, tiene que saber el significado de lo que es la unión convivencial en este caso, es decir, de todo tiene que saber el significado. Y acá, como es tema nuevo para nosotros, vamos a ver el concepto. Y después, el derecho internacional privado convencional, es decir, los que están en los tratados que son vigentes en la materia. Y por supuesto, después ya el código, lo que está en el Código Civil, que es cortito. Pero a nosotros lo que me interesa es ver todo lo otro hasta antes de lo que está el código. ¿Sí? Porque el código dice juez competente y ley aplicable. Ahora, como nosotros tenemos que conocer bien cuál es el ordenamiento jurídico nuestro y cómo funciona y cuáles son los antecedentes para poder enfrentarlos en caso de que yo tenga un conflicto de unión convivencial en otro estado. ¿Sí? Como ven, es más divertido. Sí. Eso que acaba de mencionar de derecho internacional privado convencional, tratados vigentes, ¿en qué tratado nos basamos para mirar si existe unión convivencial o no? No, eso lo vamos a ir nosotros discutiendo, pero está basado fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Es decir, se incluye la incorporación del ordenamiento internacional al ordenamiento jurídico interno. ¿Se acuerda que eso lo vimos al principio? Y decíamos que había un monismo y había un dualismo, y que el 75, inciso 22, incorpora la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Entonces vamos a ver que ahí existen una serie de artículos, por ejemplo, el 16 y el 23 de
por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también interviene en esto. Vamos a ver, nosotros vamos a desentrañar eso para que les sea más fácil, para que no vayan leyendo, y hay cosas que la podemos resumir de la mejor manera en clase. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, gracias. No, Yo por favor. yo me fui a leer la convención, claro, en la clase anterior me quedé con lo de la convención americana de derechos humanos, así que ahí Claro. estoy mirando los cuadernillos donde está que justamente que dice otra condición social y que trata sobre la orientación sexual. Exacto, entonces está todo. El caso ese del dirigente mapuche de Chile que denunció a la esposa, que la esposa tenía novia, toda una cosa. Sí, tal cual, tal cual. Así que eso viene buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Lo que es unión convivencial, que está en el 26-27, creo, del código, pero lo vamos a analizar un poquito más para que a nosotros nos quede eso y veamos eso para que no vamos a ver otras cosas que a nosotros no nos interesa respecto del tema. ¿Por qué? Porque como está en la convención, trata otros temas. Nosotros vamos a tocar el tema que a nosotros nos interesa para este caso. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, gracias, chicas, que tengan un lindo fin de semana. Disfruten y nos estamos viendo la semana que viene. Gracias, profe. Chao, Hasta la próxima. profe. Chao, chao. Gracias.